Hola, es un gusto poder encontrarnos nuevamente en este espacio virtual que nos ofrece la Iglesia para poder acercarnos al texto bíblico y buscar eso que Dios tiene para nosotros. Porque, como siempre decimos, creemos que el Espíritu de Dios habla en nuestra vida cada vez que nos acercamos al texto bíblico y lo buscamos de corazón en las letras de la palabra, ¿sí? Así que yo los invito a que podamos empezar orando y pidiéndole al Señor que nos guíe en este tiempo de lectura y de reflexión. Señor, te agradecemos por este momento que podemos compartir. Te queremos pedir en nombre de Jesús que nos bendigas, que lo hagas con tu espíritu, que nos lleves a la reflexión, que hables a nuestro corazón, a ese lugar donde podamos tomar decisiones y poder reflexionar. Gracias, Señor, y te pedimos que lo hagas en nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo te quiero invitar a que vayas en tu Biblia al libro de Corintios, a la carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. En el capítulo 3, me permito esta pequeña introducción, en la correspondencia que mantiene el apóstol Pablo con la iglesia de Corinto, por eso el nombre de las dos cartas, primera y segunda Corintio, es parte de una correspondencia más amplia. Nos quedan estas dos cartas en la Biblia, y en estas cartas se vienen dando algunas cuestiones medio complejas, porque al parecer en la iglesia de Corintios estaban sucediendo algunas cosas que no estaban del todo bien. Y en medio de estas cuestiones que carta va, carta viene, el apóstol Pablo empieza a hablar acerca, le escribe a los corintios, a la iglesia que está en Corinto. Dice en el capítulo 3, a partir del versículo 5, dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y así empieza a desarrollar en esta porción de la palabra, hasta el versículo 23, viene hablando de esta cuestión acerca del liderazgo de la iglesia y de tensiones que había en ese momento, y que algunos decían ser partidarios de un líder, Pablo, otros de Apolos, que había sido evidentemente alguien que había también hecho grandes obras en la iglesia de Corintio. Pero Pablo dice: pero ustedes están equivocados, porque no tiene que ver con una lucha interna, sino con lo que el Señor hace. Entonces empieza a desarrollar el tema, y cuando llegamos al versículo 16, dice algo que es impactante. Dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, en ustedes? Entonces después dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Bueno, porque, como estamos planteando, siguiendo el desarrollo del texto, en este momento de la carta, el apóstol está hablando acerca de estas divisiones internas que había en la congregación, y lo nocivo que era para la congregación, y las consecuencias terribles que tenía para aquellos que insistieran en generar divisiones dentro de la iglesia, de esta congregación particular que estaba en Corinto. Pero a mí me sorprende este texto, este versículo encajado en este desarrollo, ¿no? ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Un texto tremendo, porque tanto para aquellos creyentes que estaban en la iglesia de Corintios, que venían de una tradición judía, que digamos muy concretamente y muy claramente conocían lo que significaba el templo de Jerusalén y las distintas partes que había en el templo, las distintas dependencias, con lo cual la palabra que se usa aquí para templo es una palabra que habla del lugar santísimo, del lugar de la habitación de Dios, o de la deidad, porque entendamos también que los corintios, digamos, una ciudad bien griega en su cultura, entendían, porque había cientos de pequeños altares y templos
paganos en esa ciudad, con lo cual para ellos era muy claro la diferencia entre las distintas dependencias que había, las distintas habitaciones o lugares de un templo, y lo que significaba bien clarito el lugar donde habitaba esa deidad, ¿no? en su cosmovisión. Con lo cual tienen muy en claro qué es esto de el lugar donde habita Dios. Y dice el texto, ustedes no saben que son ese lugar donde Dios habita, pero hay que diferenciarlo del texto que está más adelante, en el capítulo 6, donde habla acerca de que nuestro cuerpo, ¿no? El cuerpo individual, el personal de cada uno es templo de Dios. En este caso está hablando de la congregación, de ese espacio que se constituye en el encuentro de los hermanos. Pero me gustaría plantearlo en otros términos también, no solamente desde una perspectiva, digamos, litúrgica, podemos decirlo, desde el culto, ¿sí? No estamos hablando aquí solamente de un culto en el cual, bueno, cuando nos juntamos para celebrar a Dios, para adorarlo, para compartir la palabra, entonces recién ahí somos templo del Espíritu Santo. Yo lo veo, lo entiendo como que la congregación es continuamente en su comunión templo del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo digo? Porque me gustaría que vayamos entonces más atrás en la Biblia a el Evangelio que escribe el apóstol Juan. En el capítulo 17, los versículos 20 y 21, ¿sí? El Señor está rogando por la iglesia, está orando, se lo conoce como la oración sumo sacerdotal, este pasaje, y dice en esta porción que vamos a leer, dice Jesús orando, dice, pero no ruego solamente por estos, está hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cobra este texto de 1 Corintios una relevancia diferente cuando lo leemos con esta clave hermenéutica, con la clave de esta oración que hace Jesús, al plantear que Él espera de nosotros que nos volvamos uno, y uno en términos de al nivel que Él se entiende en su unidad intrínseca con el Padre en el Espíritu. De esta manera, entonces, nosotros debemos entendernos a nosotros mismos como un templo que alberga a la presencia de Dios, como Dios habitándonos en la comunión, una comunión que es continua, que no deja de ser en ningún momento, porque debiéramos nosotros entendernos como personas que nos hemos entregado al Señor Jesús, que le hemos dado nuestra vida y que a partir de estar habitados por el Espíritu estamos unidos unos con otros continuamente por ese mismo Espíritu. Y desafiados entonces a nosotros, siendo habitación de Dios como comunidad de fe, a poder ser nosotros extensión de sus manos. Miren, me gustaría retroceder un cachito más en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Viene hablando Jesús en el contexto de la última cena con los discípulos. Entonces los discípulos están muy confundidos por lo que les viene diciendo Jesús, cosas que después van a entender luego a partir de la resurrección. Pero Él les dice, bueno, si ustedes, aunque sea, crean en mí, de lo que les estoy diciendo, de que voy al Padre y que voy a volver, aunque sea por las obras que yo hice. Y después les dice, a partir del versículo 12, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, ¿no? Y todo lo que me pidieres, lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él los dará. Pero esta cuestión de que el obrar de Dios se da también, y aún en una forma
mucho más intensa y poderosa, ¿no? Cuando nosotros obramos en su nombre, cuando nosotros, dice, los que creemos en Él, también vamos a hacer las obras que Él hacía y aún mayores. Y me gustaría entender desde esta secuencia que estamos teniendo, en este razonamiento, no solamente como obras milagrosas, no solamente, también Dios puede obrar a través nuestro con milagros y prodigios, pero me gusta también entender que donde nosotros nos ponemos en sus manos, el Señor también transforma, no solamente con milagros que tienen que ver con, poder romper las reglas de la biología o de la física o de los tiempos naturales de un trámite o lo que fuere, que Dios, en la intervención de Dios en la realidad, sino también en el poder construir puentes entre personas que están en conflicto, en poder traer paz a esos conflictos y resolverlos, a ser utilizados por Dios para acercar a padres y a hijos enemistados, a hermanos que tienen que resolver sus conflictos, a esas transformaciones que se dan solamente por el obrar de Dios y que aún pueden ser inclusive más sorprendentes que la simple sanidad de un cuerpo, con todo lo que ello inclusive puede traer. Entonces, ponernos en manos de Dios y entendernos a nosotros mismos como templo del Espíritu Santo, como comunidad de fe que obra más allá de inclusive lo que nosotros tenemos como registro de lo que Dios hizo a través de Jesús, y que somos nosotros uno en la Trinidad, con el Padre y en el Espíritu, es un desafío tremendo del cual tenemos que tomar conciencia y al cual también debemos nosotros volcarnos, no solamente desde una perspectiva individual, sino como comunidad de fe, comprometernos y darnos nosotros mismos para ser instrumentos de Dios y poder transformar el lugar donde estamos. No solamente la comunidad de fe, sino el lugar donde esa comunidad de fe está inserta. Hay un pasaje en el final del libro de Ezequiel, cuando el profeta es llevado en el espíritu y Dios le muestra un nuevo templo. No se olviden que Ezequiel profetiza desde el exilio, cuando Jerusalén y el templo de Jerusalén habían sido totalmente destruidos. Y la visión que él tiene en el espíritu muestra, si el Señor le muestra a Ezequiel, cómo ahí va a ser reconstruido un templo, y después en el capítulo 47 habla de un río que surge de abajo del templo y que a medida que iba regando el lugar, iba dando vida, iba sanando y transformando aquello que había sido destruido y que había estado en total ruina. Nosotros también debemos ser ese lugar desde el cual Dios brota y riega a aquellos que lo necesitan y transforma y sana y cura. El ámbito donde nosotros estemos, no solamente desde una perspectiva individual, sino como comunidad de fe, debe ser transformado porque nosotros hacemos las mismas obras que Jesús y aún mayores, porque nos damos a nosotros mismos, nos consagramos en el Espíritu, andamos en santidad y buscamos de Él, y entonces Dios se manifiesta y transforma el lugar donde estamos. Ese es el desafío al cual te quiero proponer que prestes atención, que lo medites y que lo decidas, y que una vez decidido también pongas esto en sus manos para que Él nos guíe y podamos ser nosotros llevar adelante esta obra, este desafío de ser uno para que el mundo crea. Así que te invito a que oremos y nos pongamos en manos de Dios. Señor, te agradecemos por este tiempo, por estas palabras, Señor, que pusiste en boca de tus profetas y apóstoles y que llegaron a la Biblia y hoy transforman nuestra vida a través de tu Espíritu. Señor, bendecinos, ayúdanos a tomar este desafío y llevarlo adelante. Te lo decimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.